Buenos días, hermanos. ¿Se oye bien hasta atrás? Bien. Les pido que me acompañen en oración para dar inicio a la escuela dominical de esta mañana. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque nos permites estar aquí como cada domingo, Señor, adorando tu nombre mediante la lectura y oída de la palabra, Señor, mediante la oración y canto de himnos a tu nombre. Te pedimos que ahora que entramos al momento de la escuela dominical acostumbrado de cada semana, nos des mentes concentradas, corazones dispuestos, ojos despiertos y oídos atentos, Señor, para escuchar lo que tengas que decirnos, a pesar de cualquier defecto que pueda tener quien expone, yo mismo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. De modo que úsala hoy para hacer de edificación a nuestras vidas y que podamos adorarte con más profundidad, con más conocimiento y con más amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, hoy como parte del estudio introductorio del libro de Éxodo, segundo libro del Pentateuco, tenemos como propósito estudiar los primeros 4 capítulos, los capítulos del 1 al 4. Particularmente desde la introducción de la condición de Israel, la historia del momento que se vivía allí, la condición de esclavitud, pasando por el encuentro que tuvo Dios con Moisés, hasta el inicio del ministerio de Moisés como profeta. Esos son, a grandes rasgos, los 3 eventos, los 3 escenarios que vamos a ver en los 4 primeros capítulos del libro. Esto con el objetivo, como ya saben, de en 4 semanas, en 4 domingos, estudiar todo el libro. Obviamente, como hicimos en Génesis, y al ser un libro largo, lo estudiaremos en sus partes más importantes, con el objetivo, como siempre, de que esto los anime en sus casas a leerlo con más detalle y tener en mente lo que todos los que nos toque exponer, digamos, acá. Entonces, estos primeros 4 capítulos los abordaremos en 4 aspectos. Del 1, el capítulo 1 al 22, hasta el capítulo 2, del 1 al 10, veremos el recuento del estado de los israelitas como esclavos en Egipto y el nacimiento de Moisés. En el capítulo 2, del 11 al 25, veremos cómo Moisés huye de Egipto y Dios recuerda su pacto con Abraham. En el capítulo 3, del 1 al 22 y 4, del 1 al 17, veremos cómo Moisés es llamado por Dios y en este llamado recibe señales e instrucciones por parte de Dios. Y finalmente, en el 4, del 18 al 31, veremos el inicio del ministerio de Moisés como profeta de Dios para el pueblo de Israel ante Egipto. Primero comenzaremos leyendo entonces lo que pasaba en ese momento, cómo estaba el pueblo de Israel, en el capítulo 2, verso 10. Nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. José estaba en Egipto, es otro hijo. No entró con Jacob, sino con los principales. Se multiplicaron, fueron extremos, y se llenó de ellos. Por tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para con el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron. Pero cuanto más los oprimían, era que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios se hicieron servir a los hijos de Israel con dureza
y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. Llamar la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: ya venga ella. Dios hizo bien a las parteras, pero un varón de la familia, una hija de Leví, mozo, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, en una arquilla de junco, la calafateó con asfalto y brea. ¿Qué? El micrófono no sirve. No. ¿Aló? Ya. Continúo diciendo, en el 3, calafateó con asfalto y brea y colocó en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos, a la hija de faraón, ve. Entonces fue la doncella de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque las aguas lo saqué. Entonces, en esta primera sección nos da una introducción completa de todos los hechos relevantes que iban a ser importantes en el desarrollo del libro de Éxodo. Nos da, en primer lugar, en los versos del 1 al 11, el recordatorio de cómo Jacob, con su descendencia y por mediación de José, que era el líder del pueblo egipcio, luego de Faraón, habitaron en Egipto y fueron multiplicados y prosperados. Se reprodujeron mucho y ganaron prosperidad en su tierra. Pero nos cuenta también que llegó un momento en que nació un faraón, fue coronado un faraón, que no conocía a este tal José, que no conocía lo que José había hecho por el pueblo de Egipto, no conocía que Dios había prosperado a Egipto mediante José, y temió, porque el pueblo era muy grande, temió de que hubiera una rebelión. Y lo primero que hizo, antes de mandar a matar a los niños, por supuesto, lo primero que hizo fue imponerles cargas que sabían que eran demasiado pesadas, para ver si de alguna forma esto desincentivaba su reproducción, para ver si de alguna forma los debilitaba, morían. Pero lo que dice que pasó es que a pesar de estas cargas, se multiplicaban más. Ahora, esto es importante, esta opresión desmedida que sufrió el pueblo hebreo en esta época, es importante no solo para nosotros como una enseñanza ética, sino para el desarrollo de este pueblo y la mente judía, la mente cristiana. A lo largo del Antiguo Testamento nos daremos cuenta que Dios les recuerda al pueblo su condición pasada de extranjeros, de esclavos, de oprimidos. ¿Por qué? Y porque esto es una enseñanza ética importante, como menciono.
Porque para nosotros hoy, en la religión cristiana, y también para el pueblo judío, en esa religión que se iba formando en el Antiguo Testamento, iba a ser importante reconocer que hay otro, que hay débiles, que hay quienes sufren, que hay personas que padecen injustamente. Por eso Dios les recordaría en el futuro a Israel que sea amable, condescendiente con el extranjero, diría Dios, porque extranjeros fuisteis. Y este evento de opresión, de esclavitud, de estar forastero en una tierra que no es propia, de desprecio, formaría de alguna manera el pensamiento judío y de alguna manera espiritualizada el pensamiento cristiano, porque forasteros somos en esta tierra también. De alguna manera estamos en un lugar en donde no nos compete estar y de alguna manera estamos en una posición privilegiada con respecto al mundo esclavizado por el pecado, con lo cual nosotros venimos a hacer alguna especie de bálsamo para este mundo, o como diría el Señor Jesús, sal y luz para este mundo. Lo que quiero enfatizar es que este evento que sucede acá de esclavitud, de opresión y de injusticias fue utilizado por Dios para recordarlo luego al futuro, no solo a este pueblo, sino a nosotros, de modo que nos deja una enseñanza ética importante de ayuda al débil. Sin embargo, viendo que el pueblo estaba siendo prosperado y se reproducían más, vemos que en el 13 al 22, Faraón tomó una decisión drástica, desesperada. Le pide a las parteras que maten a los varones, a todo hijo varón nacido en la casa de los hebreos. Estas parteras desobedecen a Dios, a Faraón, perdón, porque dice la Biblia que tenían temor de Dios. Y cuando desobedecen a Faraón, se dice también que las parteras son de alguna manera prosperadas por Dios. Ahora, aquí hay otro elemento importante que también se iría desentrañando en el futuro, en lo que es el pensamiento cristiano. Este evento importante, por ejemplo, esta idea que está aquí incipiente, la veríamos también en el encuentro que tuvieron los apóstoles Juan y Pedro con las autoridades judías, en donde, al verse confrontados por la incomodidad de intentar callar la predicación de Cristo, ellos dicen: ¿a quién debemos obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? Aquí hay algo importante, porque las parteras estaban recibiendo órdenes de una autoridad. Y digamos que entra en conflicto de alguna manera el mandamiento. Aquí no había salido dado el mandamiento, ¿cierto? No habían venido las tablas de la ley. Eso lo veremos después, por allá en Éxodo 20. Pero entra en conflicto lo que sabemos nosotros hoy, que tiene el mandamiento de honrar a padre y madre, que sabemos por el catecismo que hemos estudiado, que esto es un mandamiento que encierra como principio honrar a las autoridades en general, estar bajo las autoridades y obedecer a nuestras autoridades, porque Dios las ha puesto. Parece que entraron en conflicto con esto que pasaba con las parteras, en donde, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios u obedecer a Dios? Porque parece que honrar a las autoridades es obedecer a Dios, pero preservar la vida es obedecer a Dios. Claramente es más importante, y esto lo resalto para que nos demos cuenta que la Biblia a veces nos muestra historias que no están del todo relacionadas con nuestras vidas, pero que tienen cápsulas éticas importantes para el desarrollo posterior de la fe. Aquí vemos el mismo dilema, por ejemplo, que tenían los apóstoles cuando comieron el día que tenían hambre en el día del Señor, ¿cierto? Los tenían hambre, comieron, los criticaron. Jesús recordó que David mismo había comido de unos panes que no podía comer, porque hay un principio más importante que en ese aspecto cuidar el día del Señor, o sea, guardarlo de trabajar, o en el otro aspecto no comer los panes, que era preservar la vida. Entonces, la verdad es que lo que se presenta aquí como un dilema para cualquier persona sensata, para cualquier persona racional, no era tal dilema. Si a mí me piden asesinar, no hay ningún dilema, no debo hacerlo. Y fijémonos
que no sabemos si estas mujeres de alguna manera eran devotas a Jehová, no lo sabemos, probablemente no, pero de alguna manera tenían esta noción moral en el corazón, con lo cual cuando se les pide asesinen a estos niños, dicen no, pero no dicen porque se conmovieron de los niños, porque les daba compasión los bebés, no, tuvieron temor de Jehová. Y el Señor premió ese temor. Sin embargo, el faraón sigue con esta decisión drástica y dice, bueno, ahora cada varón que nazca, no importa si las parteras no llegaron a tiempo, porque esa fue la excusa que le dieron las parteras, cada varón que nazca de los hebreos será echado al río, será asesinado, simplemente. Ya no será alguna trama de que la partera lo recibió y lo mata, no, será echado al río. Y luego de esa decisión, de este edicto del faraón, se nos cuenta en el 2, del 1 al 5, que una pareja de levitas tuvo un bebé que ocultaron 3 meses, pero luego tuvieron que deshacerse de él. Se encargaron de ponerlo en una cesta, en el río, estar pendiente para que no pasara nada con el bebé y asegurarse de que alguien lo recogiera. Y resulta que este bebé era Moisés y que la persona que lo recogió y lo adoptó era nada más y nada menos que la hija del faraón. Y aquí vemos una ironía poética, una ironía literaria. Moisés no solo había sido guardado por aquello que era el instrumento de su muerte, por el río. El río se supone que iba a ser el instrumento de la muerte de los bebés. Bien, el instrumento que lo llevó a salvar su vida. Y además, había sido acogido por la familia de aquel que quería matarlo. Aquí vemos cómo el Señor tiene una ironía poética, porque obviamente esto no estaba fuera de las manos del Señor, obviamente esto no está aquí consignado, recordado al azar, sino para que nos llene la mente y el corazón, a veces de una sonrisa, por la forma en que Dios utiliza eventos no ser demasiado relevantes para cosas muy relevantes. Este bebé estaría utilizando el río como instrumento para vida, para su vida, aunque era instrumento de muerte. Nos recuerda, y esto obviamente es una alegoría que no necesariamente tiene que concordar con el objetivo, pero que me lo recuerda inevitablemente. Así como el instrumento de la cruz era un instrumento de muerte, pero para nosotros resultó ser de vida. Y esto lo veremos repetidamente en la vida de Moisés. Moisés repetidamente tendrá eventos que se relacionarán con la vida de Cristo, que de alguna manera nos recuerdan a Cristo y la obra de Cristo. Y como otra cosa que anotar, menciona a Moisés porque a lo largo del libro del Éxodo, aunque el Éxodo se trata sobre la etapa formativa del pueblo de Israel relacionándose con Dios, Moisés es un personaje sumamente importante. Él es con quien Dios se relaciona para que se relacione con el pueblo. Veremos en algún momento en el futuro, en otras clases, cómo Dios le dice a Moisés, yo seré Dios para ti, tú serás como Dios para el pueblo. O sea, tú serás mi representante aquí. Y así como Él sería el representante, Cristo también era el representante, no, Dios mismo. Esto es algo que no debemos pasar por alto y que no debemos tampoco atribuírselo a la casualidad o a la creatividad de los que estudiamos la Biblia, sino que claramente el Señor utilizó a Moisés y estos eventos como sombras, como figuras. Vemos que todo lo anterior a la encarnación de Cristo y a la obra de Cristo, como diría Pablo, funciona como un tipo de aya, como un tipo de maestra. Todo esto fue una etapa pedagógica de Israel y para nosotros, de modo que cuando viniera lo perfecto, lo completo, la imagen, la luz, entendiéramos mejor por qué sucedieron esas cosas y por qué esto nuevo, Cristo, era mucho más grande que cualquier otra cosa. Luego en el capítulo 2, del 11 al 25, vemos que pasaron los años, muchos años, y en este segmento se nos cuenta que Moisés, ya adulto, ve como un hebreo, un hermano suyo, un compatriota suyo, estaba siendo injustamente maltratado por un egipcio. Y Moisés tiene un ataque de ira y mata al egipcio.
Resulta que Moisés luego vio a dos hebreos peleándose y les dice, ¿por qué se pelean? Ustedes son hermanos. Y los hebreos le contestan que no es problema de él, que si acaso los va a matar, como mató al egipcio. Con esto Moisés se da cuenta que su asesinato había sido conocido y tiene que huir. Y esto es otra etapa importante de Moisés. Y este es el segundo punto que dije que íbamos a tratar. Cómo Moisés huye de Egipto y cómo Dios recuerda su pacto con Abraham. Se nos dice que Moisés tiene que huir de Egipto y va a una tierra llamada Madián, donde se encontró con unas mujeres cerca de un pozo. Y estas mujeres eran hijas del que se dice era sacerdote de Madián. Y en ese lugar estaban recogiendo aguas. Estaban recogiendo agua para alimentar, para dar de beber a sus ovejas. Y tienen un problema con los pastores, con otros pastores que estaban allí, que quieren echarlas. Moisés las defiende. Esto ocasiona que conozca al padre de estas mujeres, a Jetro o a Reuel. Se le conoce por dos nombres en el relato. Este hombre ve que Moisés es un buen hombre y le da por mujer a una de sus hijas, Séfora. También pasa acá un buen tiempo, Moisés vive un buen tiempo con estas personas. Y se nos dice que pasado un tiempo muere el faraón. De alguna manera, este dato que nos da el texto es para que nos enteremos de que el delito de Moisés de asesinar quedó resuelto, quedó proscrito. Ya había pasado porque murió faraón y no iba a seguir siendo perseguido. Y en el verso 25 del capítulo 2 nos dicen algo muy importante, algo que otra vez nos llevaría a Génesis. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Y nos dice que recordó su pacto hecho con Abraham. Bueno, Abraham, Jacob, Isaac. Pero es el pacto que hizo con Abraham. Se refiere a toda la descendencia porque es un pacto que se hace con el pueblo entero, pero recuerda el pacto que hizo con Abraham. ¿Y a qué pacto se refiere? Este es el pacto, o una de las advertencias que hizo en el contexto del pacto en el capítulo 15 de Génesis, del 12 al 14, donde Dios le advierte a Abraham, luego de decirle, de prometerle muchas cosas sobre una descendencia numerosa, sobre que tendría grandes naciones y todo esto, le advierte que sepa que su descendencia, a pesar de que él va a recibir todas esas promesas, será esclavizada por 400 años, pero que él la liberaría. Y ahora, precisamente, se nos da esta información porque estaba llegando el momento. Hay dos partes de la advertencia. Una, que iba a ser esclavizada su nación, su descendencia, por 400 años. Y la otra parte es que no se preocupará porque iba a ser liberada. Ahora, la parte que iba a ser ejecutada de esta advertencia iba a ser la liberación que todos conocemos, que Dios iba a hacer por mano de Moisés, su profeta. Entonces vemos estos dos aspectos. Moisés huye, de alguna manera se prepara para lo que habría de venir, de una vida probablemente de opulencia en el palacio del rey, va a una vida de pastoreo, va a una vida de obrero. Pasa el tiempo, Dios recuerda, y esto es un recurso simplemente, más bien digamos, Dios ejecuta el inicio de su promesa de liberar al pueblo, y vemos los eventos que transcurren en el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 17, en donde se nos muestra cómo Moisés es llamado por Dios y cómo recibe por parte de Dios señales e instrucciones. Dice el capítulo 3, desde el 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía, no se quemaba. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claramente Moisés, a pesar de haber sido criado como egipcio, tenía algún tipo de conocimiento sobre este Dios de los hebreos y temió. Y esto es importante porque es una característica que veremos a lo largo de todo llamado de los profetas, esta identificación familiar con respecto del pacto de Dios. Dios recuerda los pactos con cada nuevo pactante. Sabemos que va a haber un pacto mosaico, no un pacto con Moisés. Y él a Isaac le decía: yo soy el Dios de tu padre Abraham, a Jacob, el Dios de Abraham, Isaac, y ahora a Moisés, muchos años después, aunque él no era hijo directo de ellos, obviamente, les recuerda otra vez: yo soy el Dios del pacto, de Abraham, Isaac y Jacob. En el 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Está repitiendo aquello que había sido prometido a Abraham. Esta tierra próspera, fructífera, en donde habitaría su pueblo. Y en el 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, y aquí empieza a hablar Moisés con Dios. Estaba siendo Moisés de alguna manera oficiado, llamado para un ministerio, pero no estaba libre de dudas, sino que dice Moisés: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Le pone un escenario hipotético. Y bueno, se parece a lo que pasó con Abraham. ¿No? Abraham también le ponía un escenario hipotético. Supone Dios que hay 20 justos en Sodoma y Gomorra. Bueno, aquí pasa algo similar. Se confronta con Dios y de alguna forma le pone ciertos escenarios en los cuales, por su propia inseguridad, en realidad no se daba cuenta que estaba poniendo en entredicho el poder de Dios para hacer estas cosas. Y dice: y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, y esto es la primera vez en todas las Escrituras en que Dios dice su nombre, y con lo cual lo conocemos hasta hoy. Jehová dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, o digamos la forma construida, reconstruida de esto: Jehová, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que es lo que os hace Egipto. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto y otra vez a la tierra del cananeo. Recuerda la promesa que se le había dado a Abraham y que les estaba ofreciendo a ellos nuevamente. Y cuando les digas esto, dice Dios, oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Entonces la misión de Moisés era, primero, ir con su pueblo, decirle a su pueblo que tuvieran esperanza, que su Salvador ya había empezado la obra
No es que ahora había aparecido, no es que ahora se había acordado, sino que ya había llegado el momento dispuesto. Esto es otro, de alguna manera, paralelismo con lo que sucede en el Antiguo Testamento. Dice Pablo sobre la obra de Cristo que llegada la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo Cristo. De alguna manera, Dios obra continuamente de esta forma. Cuando menos lo esperamos, cuando menos pensamos o cuando es más oscuro el camino, viene y obra, da luz. Habían pasado, por supuesto que esto había sido ya anunciado, no se lo había dicho Abraham, pero ya han pasado estos 400 y tantos años de esclavitud y probablemente, por mucho menos, nosotros tenemos crisis de fe. Probablemente este pueblo dudaba de que sería liberado. Seguro permanecido en su tradición, seguro de alguna manera habían permanecido siguiendo a su Dios, pero lo más probable es que dudaran. Y Dios, aunque Él es fiel y no falla, es condescendiente con ellos. Les presenta ciertos eventos y portentos para que su duda se apacigüe. Y esto lo veremos porque Moisés es enviado allá y aquí nos dice el relato que él respondió a todas estas cosas diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y empiezan unas señales que luego repetiría, con las cuales este pueblo le iba a creer. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Comenta Jehová entonces: por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Él la metió, la sacó, y aquí su mano estaba como la nieve, era leprosa. Dijo: vuelve a meterla, la metió, la sacó, y ahora estaba sana. Aquí que se había vuelto como la otra carne. Y si aconteciere, dice Dios, que no te creyeren ni obedecieren a la voz con la primera señal, lo creerán con la segunda señal. Y si aún no creyeran estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, otra que jamás: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, bueno, Dios, a todas las dudas, a todas las incomodidades que le planteaba Moisés, les daba resolución. Y ahora, desde un punto de vista terrenal, eran dudas e inseguridades comprensibles. Moisés era un tipo que, bueno, según él, no era muy bueno para expresarse. Además, no había crecido propiamente como hebreo. Era algún tipo de élite, era de la élite. No creo que se identificaran mucho los hebreos con él, aunque tuvieran una ascendencia común. Creció como en la casa de un rey. Desde un punto de vista terrenal, obviamente, él pensaba que no iban a creerle. Pero vemos cómo Dios otra vez, de forma irónica, para mostrar su poder, utiliza el vaso más frágil, la herramienta más indigna, el evento menos esperado. Pasó, recuerdan, allá en una guerra que tuvo Israel, en donde se le pidió que no llevaran demasiados para que se dejara claro que habían ganado por Dios. También pasa de alguna forma con Pablo, quien era odiado o debía ser odiado por muchos cristianos porque era un asesino de cristianos. Sin embargo, le dice Dios al profeta: yo le mostraré que Él hará por mí muchas cosas. O sea que Él me es necesario como instrumento para reyes, para personas importantes. Pasó con el pescador Pedro, que terminaría siendo un hombre muy importante en la historia del cristianismo.
Dios, cuando obra, no lo hace particularmente viendo las capacidades y poderes de aquel por quien obra. Porque como diría él, y no lo puedo decir yo mejor, ¿quién hizo mudo al mudo, sordo al sordo? ¿Y quién le dio vista al que ve y oído al que oye? Él mismo. Nuestras limitaciones no son limitaciones de Dios. Antes, nuestras limitaciones exaltan a Dios. Porque por la improbabilidad de que yo pueda hacer algo y aún así lo hago, el mundo, el que ve mi testimonio, en el caso el que ve el testimonio de Moisés, tiene más seguridad de quién es el que obra. No es Moisés, no era este hombre que cuando empieza a hacer lo que todos conocemos, la liberación de Egipto, era un anciano, no era este anciano el que tenía poder. Era Dios, es Dios el que tiene poder. Entonces, ante todas las dudas respondidas por parte de Dios, Moisés inicia su ministerio en el capítulo 4 de los versos 18 al 31, en donde se nos muestra en esta porción que Dios ordena a Moisés exigir la liberación del pueblo a Faraón. Sin embargo, Dios le advierte a Moisés que el corazón de Faraón será endurecido y que Israel no iba a ser liberado por Faraón. Y aquí empieza o se manifiesta otro elemento figurativo, otro elemento como una sombra del futuro. Así como Israel de alguna forma es hija de Dios, mandaré la sangre del hijo del faraón. Así como él ha oprimido a mi hijo, su pueblo escogido, yo demandaré la sangre de sus hijos. Y de esta forma violenta, inesperada, improbable, inicia el ministerio de Moisés. Se nos dice que él va a Aarón, le cuenta a Aarón todo lo que pasó, Aarón su primo, un levita también. Luego le cuentan al pueblo, el pueblo le cree, el pueblo se esperanza por esta pronta liberación e inicia todo lo que conocemos, que luego estudiaremos. Pero, y para resumir ya lo que hemos visto, en esta porción inicial, introductoria, del 1 al 4 es simplemente la introducción de todo lo que pasará. Se nos muestran muchas cosas. Lo primero, la fidelidad de Dios a sus promesas. Y algo que a veces pasamos por alto, la trascendencia de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque 400 años son suficientes para perder la esperanza de cualquiera. Sin embargo, el Señor, en su palma, 400 años son nada. Y en su palma, el sufrimiento, la opresión, la injusticia que daba el pueblo egipcio al pueblo hebreo, iba a ser castigada a su momento. Y aquí vemos otro paralelismo. Pasado un pequeño tiempo, vino Jesús ya, hace un tiempo, y prometió volver. Pasado un pequeño tiempo de esclavitud, el pueblo fue liberado. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros, la misma esperanza que de época de Abraham, que pasado un pequeño tiempo, acá, nosotros, seguramente de sufrimiento, de dolor, pasado un pequeño tiempo, vendrá nuevamente Jesús y liberará a su pueblo. De forma definitiva, de alguna forma ya hemos sido liberados de la opresión del pecado, hemos sido liberados de la condenación, realmente vivo en libertad, como diría Pablo, a libertad fuimos llamados. No hay nadie que me quite la seguridad de la libertad que he recibido, pero el Señor vendrá como guerrero poderoso a liberar definitivamente a su pueblo, y Él no es un anciano débil como lo era Moisés, sino el Dios del universo. Así como el pueblo, después de tantos años, al ver que este anciano se les presentó, recuperaron las esperanzas, pero no por el anciano, sino por Dios. Yo entiendo que hoy, por mucho menos tiempo y por muchas cosas, a veces más pequeñas, a veces más grandes, cada quien sufre de forma diferente, nosotros podríamos desesperanzarnos. Pero recordar esto debe ser motivo de recuperar la esperanza, de superar el dolor. La vida, y esto es algo importante también, del cristiano, no se trata
de huir del dolor, de evitarlo. Tampoco se trata de procurarlo, sino de que en medio del dolor, y por cierto, cantábamos un himno, el primer himno que cantamos hoy, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de sufrimiento, como lo diría alguien mucho más elocuente que yo, pasando por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La historia de Moisés y del pueblo nos recuerda de forma clara, simbólica, figurativa, por supuesto, pero de forma clara, el peregrinaje de todos nosotros como cristianos en este mundo. Difícil, tormentoso, muchas veces injusto, pero finalmente seremos liberados, ya no por un anciano Moisés, sino por el poderoso y eterno Jesucristo. Oremos, si hay preguntas o aportes al final, después de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos presentas mediante estas historias tu poder, Señor, tu fidelidad, tu palabra, Señor, tu inmutabilidad. Sabemos, Señor, que lo que esperamos en ti sucederá. Tu palabra no falla, tu carácter no cambia, Señor. Ayúdanos dándonos a nosotros esperanza, no porque no nos hayas dado suficiente, Señor, sino porque nuestras emociones flaquean, nuestro corazón sufre, nuestra fe sufre crisis también. A veces decaemos, dudamos, pero sabemos, Señor, que tú estás allí con nosotros, que nos tomas de la mano, que nos perdonas nuestras dudas y nos reconfortas en el dolor. Gracias, Señor, porque esto que leemos, estas historias del pasado que recordamos, nos reconfortan sabiendo que tú eres fiel, que tú eres amoroso y que tú nos liberarás ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Correcto. Aló. Buenos días a todos, hermanos. Una corrección. Aarón era hermano de Moisés. Bueno, pero usted dijo primo. Entonces, para que pronto quede bien grabadito ahí en el video que era hermano. Era hijo de Amrad y Jocabed. Era el hermano mayor de Moisés.